Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Como lo habíamos anunciado, está junto a nosotros la Seremi del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Claudia Tapia de la Peña. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Seremi. Oye, yo estoy feliz de estar en este nuevo formato que incorpora lo mejor de todos los mundos. Imagínense, sí. Francisco y Cata aquí, qué mejor, me siento en casa y muy feliz porque además ustedes saben que como Ministerio de Trabajo y Previsión Social hemos hecho muchos avances en materia laboral. Ajá. Y hoy día nos lidera el ministro Giorgio Bocardo, así que feliz por eso. Un trabajo que hoy día, particularmente, ¿no? 1 de mayo, se conmemora no solamente en nuestra región de la Araucanía, que usted lidera desde su seremía, sino que en todo el país y el mundo, Día Internacional del Trabajador. ¿Qué podemos celebrar nosotros como país, Seremi, respecto a este día y a los avances que se han llevado a cabo en el último tiempo en materias laborales? Bueno, como ustedes saben, este es un día muy importante para el mundo del trabajo. Las y los trabajadores saben que los derechos laborales no caen del alto cielo y han sido luchas y conquistas que por muchos años han llevado adelante hombres y mujeres en la historia del mundo, tal como tú lo señalabas. Contarles que hace escasos 100 años, recién el año pasado, nosotros conmemoramos los 100 años de la seguridad social en Chile. Por lo tanto, a partir de eso se empezaron a generar ya marcos normativos que empezaron a regular el mundo laboral, a mejorar las condiciones. 100 años en la vida de un país no es mucho, y recordemos que antes, por ejemplo, los horarios extensos, la falta de regulación en materias de higiene y seguridad, que habían niños menores trabajando en obras. Yo soy de la provincia de Arauco y de repente en las minas del carbón, en las minas del salite, era frecuente encontrar a niños trabajando. Y eso obviamente hemos avanzado mucho. Hay mínimos civilizatorios a los que no podemos, ¿cierto?, dejar de destacar, pero en los últimos 3 años, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, un sello del gobierno ha sido avanzar hacia el trabajo decente. Y qué duda cabe que un porcentaje importante de los avances de este gobierno han tenido su foco en materias laborales. Por ejemplo, el aumento histórico del salario mínimo. Recordar que cuando nosotros iniciamos el gobierno, el salario estaba alrededor de los 350.000 pesos, y en un esfuerzo de diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores y los demás actores, logramos avanzar a un salario cercano, superior a los 500.000 pesos, ¿cierto? Que ha sido el aumento más alto en la historia, porque hay 800.000 personas en Chile que viven en torno al salario mínimo. Entonces ese fue uno de los primeros avances. ¿Recuerdan? También la rebaja de la jornada laboral. Este es un proyecto que, si bien es cierto, estaba planteado desde antes, que lo impulsó en su minuto la diputada Carol Cariola, la diputada Vallejo, había quedado dormido en el Parlamento, no había logrado acuerdo, y la ministra Janet Jara, que logró a través del diálogo social, ¿cierto?, aunar posiciones en el Parlamento, sacó adelante esta ley que va a permitir que gradualmente avancemos a jornadas laborales de 40 horas, que es más o menos lo que se trabaja en otros países, y decirles que se hizo con gradualidad porque también se escuchó a los empleadores, ¿cierto?, para permitir que esto no generara desequilibrios en el mercado laboral, sobre todo considerando a los pequeños y microempresarios. Decirles que respecto a la reducción de jornada laboral, lo importante aquí es el descanso efectivo de los trabajadores, ¿sí? Que ellos puedan llegar a su casa más temprano para poder conciliar la vida personal, familiar y laboral, para hacer lo que quieran, descansar, estudiar, hacer deporte, estar con los hijos, pero en el fondo ser dueños, soberanos de su tiempo. Claro, este jueves 1 de mayo será un feriado irrenunciable. No se trabaja, es un feriado para descansar también, como usted lo decía, y por eso es que es muy importante destacar cuáles son los derechos de los trabajadores. Y con ello le aprovecho de preguntar al tiro, ¿se puede llegar a algún acuerdo con el empleador? Que pasa mucho.
No, cuando es un feriado irrenunciable, la palabra lo indica. No se puede cambiar por más tiempo ni por más paga. Esto, feriado irrenunciable, es para los trabajadores del comercio, también hay que dejarlo establecido, y hay algunas excepciones a esto. Por ejemplo, las farmacias, los servicentros, restaurantes, cines, ¿ya? Ahora, en aquellos comercios donde hay una excepción y pueden trabajar, lo que no puede ocurrir es que los trabajadores que trabajaron el año pasado lo hagan este año. Eso se llama alternancia y también es fiscalizado por la Dirección del Trabajo. A ese punto quería llegar porque conversamos fuera de micrófono, Seremi, que ustedes este 1 de mayo están desplegados trabajando en distintos puntos de la región en particular, ¿no? Bueno, efectivamente, el 1 de mayo para nosotros es un día en el que primero visitamos junto al delegado, ¿cierto?, a trabajadores que están o han sufrido algún accidente laboral, ¿cierto? Después, obviamente, participamos en la acción ecuménica en respecto de recalcar y reconocer la dignidad del trabajo. También acompañamos las marchas de los trabajadores porque hay que estar junto a quienes han luchado por tanto tiempo por mejorar su calidad de vida respecto al trabajo. Y desde otro punto de vista, también estamos trabajando junto a la Dirección del Trabajo en programas de fiscalización. ¿Ya? Van a estar los inspectores en el terreno fiscalizando, pero además es importante recordarle a las personas que pueden denunciar a través de la página web de la Dirección del Trabajo y también a través del call center o el central telefónica, ¿cierto?, que estará disponible el día 1 de mayo de las 9 hasta las 3 de la tarde para recibir las denuncias. El teléfono es el 600-450-4000 y está, por cierto, disponible. Contarles que el año pasado se hicieron 12 fiscalizaciones en la región y un 41% de ellas tuvo infracción. La principal infracción es que en los lugares que pueden abrir no hicieron la alternancia. Se repitieron. Fíjate los que esa fue una de las principales infracciones que se generaron. Muchas veces tal vez por falta de personal o por no tener tal vez el cuidado de ver las planillas de un año a otro. Y ahí el empleador es el responsable. Claro. Decirles que las multas a las que, digamos, se arriesgan los empleadores van de 3 hasta 60 UTM y son multas por trabajador que esté en incumplimiento. Por lo tanto, no es menor. Hablamos de multas que son cercanas a los 200.000 pesos y podrían llegar a los 4 millones de pesos por trabajador. ¿Y de qué depende ahí la multa, el monto? Depende del tipo de infracción, depende de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa y depende de la cantidad de trabajadores que estén incumpliendo. ¿Sí? Todos esos factores se analizan. Así es que el llamado, como siempre, es a los empleadores a recordar que son ellos responsables de cumplir la normativa laboral. Claro. ¿Sí? Solo para cerrar ese punto, me queda una duda. En el caso de los mini market, por ejemplo, de los negocios, ¿pueden estar abiertos en caso de que sean atendidos por los dueños? Súper bien, efectivamente. Pueden estar atendidos por sus propios dueños o familiares cercanos. ¿Ya? Ojo con eso. Porque los inspectores saben y conocen la dinámica laboral. Y obviamente aquí tenemos que trabajar en la buena fe. Claro. Si hay alguien que está ahí, tiene que comprobar que es un familiar cercano. Es un punto ese, porque efectivamente muchas veces los feriados irrenunciables que usted señala, uno se abastece de los pequeños comercios, de los mini markets, del negocio de barrio, que además es una buena oportunidad para ellos para mover su productividad y siempre y cuando cumplan con la normativa. Bueno, siempre han llamado a cumplir la normativa. Recordar que el Código de Trabajo es el mínimo, ¿cierto? Desde donde nos paramos en una relación laboral. Entonces, nosotros nos sentimos bien orgullosos porque hemos avanzado, como ustedes saben, desde mi rol como Seremi del Trabajo estoy en las 32 comunas trabajando, difundiendo, haciendo alianzas con los municipios, con otros servicios públicos, con los sindicatos y con todos los actores de la sociedad civil, porque finalmente todos somos responsables de educar, de formar, de difundir, porque lo que no nos puede pasar es que existan trabajadores que están siendo vulnerados en sus derechos. Sí, y llevándonos a otro ámbito del trabajo, que es algo que también hemos conversado con usted, Seremi, en otras ocasiones, que tiene que ver con
con el trabajo informal, que hoy día se da mucho respecto a, por ejemplo, la venta callejera, el comercio ambulante y un sinnúmero, no sé, el trabajo que se hace de pronto por las redes sociales, aunque tal vez es más individual, pero ese es un tema que me imagino que para ustedes, ¿no? Como ministerio, está muy presente y ustedes en la región también lo viven. Se vive en la ciudad de Temuco, por ejemplo, y así en las grandes ciudades, al menos. Bueno, efectivamente es un gran tema. Aquí hay que separar dos cosas. La informalidad desde el punto de vista de la empresa que esté, digamos, constituida legalmente, que pague cierto subtributo en el servicio de impuesto interno, la patente municipal. Pero lo que mide el INE es la informalidad laboral a partir de los pagos de cotizaciones para los trabajadores, que tengan un contrato formal y que tengan sus pagos como corresponde. En eso hay que decirle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que históricamente, desde que se tienen datos, la región de la Araucanía ha estado en el primer lugar de la informalidad. Y eso tiene mucho que ver con nuestra cultura. Aquí la informalidad está asociada, la informalidad laboral, que es la que nos compete, está muy asociada, por ejemplo, al mundo de la agricultura, pesca, comercio en algunos casos, en el ámbito de la construcción, pero está fuertemente asociada a los cuenta propia, ¿sí? A los que tienen alguna empresa o emprendimiento, son trabajadores por cuenta propia y no cumplen con el requisito de cotizar, ¿cierto? Como corresponde. Ahora, perdón que la interrumpa, Seremi, me corrige si me equivoco, usted es la experta aquí, pero pasa mucho también que en algunos casos las empresas no quieren formalizarse. Ya, es que no corresponde, porque aquí lo importante es que todos quienes desarrollan una actividad económica deben cumplir con las reglas que el país tiene para eso, tienen que formalizarse. O hay otro problema que es mayor, Cata. Hay a veces empresas que son muy pocas, pero igual es un porcentaje que nos preocupa porque hay si mal no recuerdo, un 27,4% de la informalidad laboral de la región, un 24,7% es de trabajadores asalariados del mundo privado, ¿sí? Y eso no corresponde porque una persona que está ejerciendo una labor, ¿cierto? Hay un trabajo, tiene que tener todas las formalidades, un contrato, el pago ¿cierto? De sus cotizaciones, sus leyes sociales. Entonces, aquí el llamado es a los empleadores a no contratar si no está formalizado y a los trabajadores también, porque algunos dicen, pucha, voy a hacer una peguita que es corta, prefiero que me paguen toda la plata, que no me descuenten, pero en realidad eso es un daño tremendo que se hace a los trabajadores. Primero, porque no están cubiertos respecto a la seguridad y salud laboral. Si ese trabajador informal sufre un accidente o tiene una enfermedad laboral, no tiene cobertura y tiene que entrar por la salud común, digamos. En cambio, si él estuviera formalizado, tuviera sus cotizaciones, puede tener derecho a licencia médica, puede tener a través de su organismo administrador ayudas técnicas, ¿cierto? No sé, muleta o lo que sea que lo ayude a sanarse por completo o a restablecer su salud laboral. Entonces, y lo otro que también es negativo, es muy negativo, es que no van accediendo a juntar plata para la futura pensión. Claro. Entonces, claro. Y por otro lado, el país pierde porque no logra retener esos tributos, no logra retener esos ingresos que también permiten desarrollar política pública. Entonces, al final es un daño la informalidad por donde se mire. 37,3% aproximadamente fue la tasa de ocupación informal en la Araucanía, Seremi, en el trimestre octubre-diciembre del año pasado. Actualmente, ¿cómo estamos como región de la Araucanía? ¿Hemos avanzado, hemos mejorado? Sí, bajamos, estamos en 35,8%. Recordemos que en algún minuto estuvimos cercanos a los 39 puntos de informalidad. Sí. Nosotros creemos que tiene que ver con un esfuerzo que hemos desarrollado desde la cartera de Trabajo y Previsión Social junto a Economía, Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, CENSE, otros actores, los municipios también, tratando de informar y formar. Claro. Aquí es bien importante educar, pero también fiscalizar, ¿cierto? Entonces, creemos que ese trabajo está dando fruto. Ya llevamos un par de entregas del INE en donde la informalidad está bajando. Eso es una buena noticia. Vamos a seguir, porque esto no es algo que se acabe de un día para otro, menos si es tan estructural en la región de la Araucanía.
tenemos que generar conciencia. Y como yo siempre digo, zanahoria y garrote, por un lado hay que formar, educar, pero también fiscalizar y hacer cumplir las normas. Yéndonos a otro tema, pero que está directamente relacionado y que tiene que ver con una buena noticia en este sentido, la reforma de pensiones, que también es parte, ¿no?, del trabajo que se desarrolla como ministerio y que trae buenas nuevas, ya están anunciadas, hemos hablado largamente, pero está a puertas de implementarse ya, a pocos meses, ¿no? Me imagino que también es un avance en esto, mirando el desarrollo laboral y el progreso que se ha tenido también como trabajadores, ¿no? Qué duda cabe que la reforma de pensiones es uno de los grandes legados del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque recordemos que por 12 años se trató de hacer una reforma al sistema de pensiones y no se logró, y con el liderazgo en ese minuto de la ministra Jara, ¿cierto?, del subsecretario Claudio Reyes, se logró poner en discusión de manera seria esta reforma tan necesaria, porque nosotros, yo que estoy en las 32 comunas, en el campo y en la ciudad, veo todos los días cómo personas mayores tenían que o seguir trabajando por necesidad, no por gusto, para poder complementar las bajas pensiones que tenían. Y eso no es justo, han dado toda una vida de trabajo. Aquí estamos hablando de gente que trabajó, que cotizó y que aún así el sistema, ¿cierto?, y la tasa de reemplazo no le daba para vivir dignamente. Hoy día la reforma de pensiones tiene al menos 3 cosas que son importantes y que la gente entienda. Primero, nos transformamos en un sistema mixto. Ya no hablamos más de sistema de AFP. Somos un sistema mixto. ¿Qué significa eso? Que trabajadores, empleadores y el Estado aportan a la pensión. El trabajador con su 10%, el empleador con un 8,5%, que se aumenta ellos ya daban un 1,5% para el seguro de invalidez y supervivencia, y se le agregan 7 puntos más de cotización a los empleadores. Ahora, entendiendo la importancia de regular y conservar el mercado y la economía del país, esto se va a hacer con una gradualidad de 9 años, ¿sí? Entonces, volvemos atrás. ¿Por qué somos un sistema mixto? Aporta el trabajador, aporta el empleador después de 43 años, vuelve a aportar, y el Estado a través de la pensión garantizada universal, que llega al 90% de las personas mayores de 65 años. Entonces, esos 3 factores van a contribuir a una mejor pensión, más robusta. Lo segundo importante, se incorpora el principio de seguridad social en las pensiones. Ya no es que cada uno se rasque con sus propias uñas, como decimos en buen chileno. Hoy va a haber un porcentaje de ese dinero que aporta el empleador que se va a trabajar en una lógica de seguridad social y que va a permitir que los actuales pensionados suban su pensión de un 14 a un 35%. Y eso es muy importante. Lo tercero es que, si bien no eliminamos la AFP, sí se hace un cambio tan fuerte en la industria que va a permitir mayor competencia, la entrada de otros actores privados a la inversión de los fondos de los trabajadores, pero se separa la industria. Quedan por un lado los inversores y por otro lado los administradores. Y aquí hay un punto importante. Logramos que en ese grupo de administradores no solo sean privados, también va a haber un administrador público que va a ser el Instituto de Previsión Social. Nuestro director Joaquín Núñez estuvo hace poco con ustedes, y esta institución, que 6 veces ha ganado el premio a la mejor institución pública de Chile, va a ser la encargada de estar prestando servicios de apoyo a los inversores. Esta posibilidad de licitar también las cuentas de los trabajadores, la lógica de mejorar los beneficios que tiene, la posibilidad ya de no contar con fondo A, B, C, D, sino que tener una plataforma más amplia también, y que de acuerdo a la edad del futuro pensionado, en el avance de su trayectoria laboral, se vayan adaptando los fondos para darle la mejor rentabilidad, ¿no? Efectivamente, como ustedes saben, antes de la reforma teníamos 5 fondos a los que la gente voluntariamente podía acceder con su plata. El A, que era el más riesgoso, hasta el E, que era el más conservador. Los más riesgosos podían hacerte ganar más, pero también eventualmente perder más, ¿cierto? El conservador, tú ganabas menos, pero perdías menos también.
El problema ocurría con que las personas, la mayoría de las personas en Chile, no tienen tanta educación previsional. Claro. Entonces, no tenían elementos para decidir en cuál estar o en cuál no, ¿cierto? Y a partir de la reforma de pensiones, lo que se generó son sistemas generacionales. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a nuestra edad, vamos a estar en un tramo. Los más jóvenes van a estar en tramos que son más arriesgados, ¿cierto? Porque tienen muchos años para recuperar si pierden. Pero los que estamos más cerca de la edad de jubilación, en la que me cuento, vamos a estar en tramos más conservadores, porque no tenemos mucho tiempo, si tenemos una pérdida grande, de recuperarla. Así es que el mismo sistema va a ajustar, ¿cierto?, en qué nivel estamos nosotros de riesgo para la inversión de nuestros fondos. Y otra cosa que es importante es que va a permitir, por ejemplo, que los pensionados de leyes reparatorias, vales, retis y exonerados políticos, que antes tenían derecho a la PGU, pero en el complemento, en lo que les faltaba, hoy día, a partir de esta ley, van a recibir la PGU completa. Porque una cosa es lo que reciben por la reparación del Estado y otra distinta es lo que reciben por ser personas mayores que cumplen los requisitos de la PGU. Aquí también decir que se hace un esfuerzo importante y este aumento de la PGU y la incorporación de las leyes especiales también va a ser gradual. Y eso, Cata, igual hay que plantearlo, explicarlo bien, porque en agosto de este año van a subir la PGU a 250 los mayores de 82. En agosto del próximo año, el 2026, suben la PGU a 250 más el reajuste que corresponda en esa época, los mayores de 75. Y en agosto del 2027 ya van a tener este aumento de PGU todas las personas mayores de 65 años que cumplen los requisitos para acceder a la pensión garantizada universal. Y aquí es importante que nos ayude toda la gente que nos está mirando. Si conoce a alguien que tiene 65 años, al otro día del cumpleaños, que vaya a las oficinas del IPS y postule a la PGU, porque este es un beneficio que se postula, no es automático. Y todo el tiempo que la gente pierde es platita que no le llega porque no es retroactivo. Buen dato, Seremi, porque esta es una gran noticia para los pensionados y pensionadas de nuestro país que efectivamente con esto ven mejorado en cierto aspecto sus condiciones de vida y también se hace algo de justicia social, como usted señalaba, ¿no? Bueno, así es, pues yo les digo que estoy orgullosa de haber representado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en estos años con tantos avances. Hablábamos del aumento del salario mínimo, hablábamos de la reducción de jornada laboral, también la ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral, la ley TEA que permite, dentro de hartas cosas, que las madres y padres de niños con alguna condición de espectro autista, en caso de que tengan alguna crisis, puedan ir al colegio de su niño o niña, hijo o hija, y no se tome como una salida intempestiva del trabajo. Hemos avanzado en la ley sana, en complementarla para que los padres, madres que tienen hijos con enfermedades graves o catastróficas también puedan acompañar a sus hijos en un proceso que es tan doloroso. Mira, de verdad, la reforma de pensiones, que duda cabe, es el broche de oro, pero hemos avanzado mucho en reformas que permiten una mejor calidad de vida. Y lo otro, incorporar, y aquí para nosotros las mujeres, Cata, es súper importante porque el mercado laboral a nosotros también nos significan diferencias respecto a los varones, ¿cierto? Por materias de cuidado, por ejemplo, tenemos menores posibilidades de ingresar al mundo laboral, las que estamos maternando o si tenemos que cuidar a alguien postrado, casi siempre le toca a la mujer. Entonces se ha generado un concepto de conciliación en el Código del Trabajo que no estaba considerado, porque las personas somos seres integrales, digamos. Uno cuando entra a trabajar no desconecta los cables y dice, ya, ahora no me preocupo de nada más que de mi trabajo. Uno también es mamá, papá, uno también tiene problemas, ¿cierto? Y es importante conciliar esto en el mundo laboral, porque permite que los trabajadores hagan de mejor manera y realicen de mejor manera su función. Sí, estoy súper orgullosa, hay harto avance. Absolutamente.
Bien, pues, Seremi del Trabajo y Previsión Social, Claudia Tapia de la Peña, un gusto tenerla el día de hoy en nuestro estudio de Pauta Informativa. Gracias por acompañarnos. Cada vez que quieran, yo estoy disponible. Estamos trabajando siempre por garantizar los derechos de las y los trabajadores de la Araucanía principalmente, y decirles que estamos muy disponibles para ir explicando la reforma de pensiones, para ir contando todo lo que se hace. En unos días más, el 15 de mayo, tendremos una gran jornada, la visita del subsecretario Claudio Reyes para explicar la reforma de pensiones, y por cierto, en nuestras redes sociales de Mintrav Araucanía vamos a estar explicándoles de qué se trata. Y nada, pues contáctenos a través... lo último que se me queda en el tintero, que ahí tengo por ahí unos pepegrillos. Cuéntenos. Unos pepegrillos. Hay un diplomado, 5 diplomados que están en la página del CENSE, que son súper buenos, que tienen que ver con elaboración de páginas web, generación de proyectos, marketing digital. Son diplomados gratuitos para las personas, pero que tienen un valor de alrededor de 1 millón y algo de pesos, que es un esfuerzo que hace el CENSE junto a la Fundación Telefónica Movistar, y que permite que a través de AIEP, Universidad de Playa Ancha y el IPES Chile se dicten estos diplomados. Hay 5.000 cupos por cada curso. En total son 31.000 cupos. Tremendo. Que son a nivel país. Por Tremendo. Lo tanto, a la gente de la Araucanía decirles, tomen estos diplomados porque tienen mucha inserción laboral y porque además tienen bastante buenos niveles de renta. Así Excelente. Es que en www.cense.cl vaya y postule a los diplomados de la sociedad digital. Oiga, qué mejor manera de terminar esta conversación con la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de la Araucanía. No deja de sorprender Claudia Tapia de la Peña, a quien agradecemos nuevamente su presencia. Gracias, Claudia, y con esto nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Pauta Informativa.